Y listo. Muy bien, chicos, el tema del día de hoy corresponde a lo que es la circunferencia nuevamente, pero en esta ocasión vamos a hablar de los ángulos que en este caso vamos a encontrar, ya sea en la parte interior de la circunferencia o en la parte exterior, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, vamos a tener los primeros ángulos tales como el ángulo central. ¿Qué es el ángulo central, chicos? En este caso va a ser el ángulo formado por dos radios. Es decir, voy a ubicar, ¿sí?, dos radios, un ángulo entre ambos radios, ¿sí? De tal manera que estos radios, al llegar al borde de la circunferencia, van a formar un arco también, a su vez. Entonces, el ángulo y el arco, ambos van a tener la misma medida angular. ¿De acuerdo? Para todo ángulo central se cumple que el arco que tiende, en este caso, los radios que forman el ángulo central, en este caso va a tener la misma medida que dicho ángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos a continuación? A continuación vamos con lo que viene a ser el ángulo inscrito. ¿Qué es el ángulo inscrito? Va a ser en esta ocasión un ángulo formado, ¿sí?, por dos cuerdas. ¿Cómo es eso? En este caso vamos a ubicar las cuerdas, ¿sí?, dentro de lo que viene a ser la circunferencia, ¿ok? Y en este caso ambas cuerdas van a coincidir en un vértice. En este caso, en este ejemplo que está acá, en el vértice B. ¿De acuerdo? Ese ángulo formado por ambas cuerdas, en este caso el ángulo beta formado por ambas cuerdas, va a tener también, va a tener también en este caso un arco. Ambas cuerdas van a tener un arco, ¿de acuerdo? Este arco en medida angular va a ser en este caso el doble de dicho ángulo. Es decir, si este ángulo vale beta, en este caso, el arco que tiende, que está frente, en este caso, al ángulo beta, va a ser el doble. Es decir, imaginemos que este ángulo vale 30, el arco que está frente a este va a valer 60 grados, ¿de acuerdo? O también podemos decir que este ángulo es la mitad del arco, ¿de acuerdo? Si en todo caso te dan a ti el ángulo como dato y te piden allá el arco, simplemente duplicarías el ángulo y listo. Pero si en todo caso te dan el arco como dato para hallar el ángulo, simplemente lo dividirías entre dos y hallarías el ángulo inscrito en este caso, ¿de acuerdo? Entonces tienes esas dos formas de hallar ya sea el ángulo inscrito o en este caso el arco que está frente al ángulo inscrito. Ahora tenemos el ángulo semi-inscrito. ¿Qué es el ángulo semi-inscrito? Es un ángulo que en este caso va a estar formado por una recta tangente a la circunferencia y una cuerda en la que uno de los puntos que forman la cuerda coincide con el punto de tangencia. Una cuerda que pasa por el punto de tangencia, ¿de acuerdo? Tenemos acá la recta tangente A, el punto de tangencia B, y a partir del punto de tangencia B trazamos una cuerda, ¿de acuerdo? Entonces, dicha cuerda y dicha tangente van a formar un ángulo. En realidad van a formar dos ángulos, pero nos vamos a enfocar en el ángulo agudo, ¿de acuerdo? Van a formar en este caso un ángulo, ¿sí? De tal manera que este ángulo va a ser la mitad del arco que se forma, en este caso que tiende, que va a tener la cuerda BC, ¿de acuerdo? Si acá mide 30, el arco que se forma desde B hasta C va a ser 60. Si este ángulo mide 80, el arco que se tiene en este caso va a medir el doble, 160 sería. Y así de manera sucesiva, ¿de acuerdo? Esto es para el ángulo semi-inscrito. Y si te das cuenta es similar a lo que se ha hecho en el ángulo inscrito, ¿de acuerdo? El ángulo es la mitad del arco. El ángulo es la mitad del arco. Tenemos también lo que es el ángulo interior, que es el ángulo interior, está formado por dos cuerdas secantes, es decir, dos cuerdas que se van a cortar en un punto cualquiera. Ahora, estas dos cuerdas, ¿qué van a hacer? Van a formar un ángulo, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que te percates de este detalle. Este ángulo X va a ser igual también a este ángulo que se va a encontrar acá.
para este lado. ¿Por qué, profesor? Porque vendrían a ser ángulos opuestos por el vértice. Y recordemos que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? En este caso, ¿qué cosa? Que va a haber dos arcos frente a dicho ángulo y, bueno, en este caso en la parte posterior a dicho ángulo. En este caso el arco alfa y el arco beta. Muy bien. Entonces diremos lo siguiente, que X va a ser igual a la semisuma de dichos arcos. Es decir, X va a ser igual a alfa más beta dividido entre 2. X es igual a alfa más beta dividido entre 2. Listo. A continuación vamos con lo que viene a ser el ángulo exterior. ¿De acuerdo? Hay distintos tipos de ángulos exteriores en realidad, ¿sí? Quiero que te des cuenta de ese detalle. Hay hasta 4 tipos de ángulos exteriores, ¿sí? Bueno, hay 3 tipos de ángulos exteriores. Uno que va a estar formado por una recta secante y por una recta tangente, ¿de acuerdo? Otro que va a estar formado por 2 secantes. Y por último, otro que va a estar formado por 2 tangentes. Entonces, si bien sean casos diferentes, en ese caso el resultado va a ser el mismo. Es decir, si sucede que tenemos dos secantes, 2 tangentes, o una secante y una tangente, la fórmula que se va a aplicar es la misma. ¿Cómo es esto, profesor? Mira, en este caso, voy a tener un ángulo exterior, es decir, ya sea formado por una secante y una tangente, 2 secantes o 2 tangentes, ¿sí? Este ángulo en medida va a ser igual a la semidiferencia de los arcos que se encuentran frente a este ángulo. ¿Cómo es eso, profesor? En este caso, el ángulo va a tener 2 arcos frente a ellos. Un arco que va a ser mayor, obviamente, ¿sí? Y un arco que va a ser de menor medida. Entonces, este ángulo va a ser igual a la diferencia de este arco, el grande, el alfa, y el arco beta dividido entre 2. Y esta propiedad, chicos, se va a cumplir para los 3 casos. Ya sea una secante y una tangente, ya sea 2 secantes o ya sea 2 tangentes. El ángulo va a ser igual a la semidiferencia de los 2 arcos que se encuentran frente al ángulo. En la última propiedad, chicos, cuando tenemos 2 tangentes también se cumple lo siguiente, que X más beta más el arco que se encuentra frente inmediato al ángulo, ¿sí? La suma va a ser igual a 180 grados. Esto es para en el caso de que tengamos 2 rectas tangentes. Y listo, chicos, esa es toda la teoría en cuanto a lo que tenemos que usar para la práctica dirigida. Muy bien, chicos, práctica dirigida, a ver. Primer ejercicio dice, determine el valor de X. Muy bien. En este caso, si me doy cuenta, X es un ángulo, bueno, en este caso el ángulo BAC es un ángulo inscrito. ¿De acuerdo? Este ángulo que está acá es un ángulo inscrito, formado por 2 cuerdas, ¿sí? Y recordemos, según el ángulo inscrito, este ángulo, que se forma en este caso el ángulo inscrito, va a ser igual a la mitad del arco que está frente a este. Es decir, yo puedo decir tranquilamente que 2x va a ser igual a la mitad del arco que está frente a este, que sería en este caso 80. 80 entre 2. Y ya está, listo. 2x sería igual a 80 entre 2, 40 grados. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Tendríamos que x sería igual a 40 grados entre 2. Por lo tanto, x sería igual a 20 grados. ¿De acuerdo? El ángulo vale 40, pero me piden el valor de x. ¿Y el valor de x cuánto sería? X valdría 20 grados. Muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque es un ángulo inscrito. Vamos con el siguiente ángulo, que es un ángulo exterior. Si te das cuenta, pertenece al caso de que son 2 secantes. Y recuerda que no importa en realidad el caso, la fórmula va a ser la misma. X en este caso va a ser igual a la semidiferencia de los arcos. En este caso, ¿cuál es el arco mayor? El que está más lejos, ¿sí o no? 120 grados. Menos el arco menor que es 50 grados. Y esto simplemente dividido entre 2. Muy bien. 120 menos 50. Eso va a ser igual a 70 grados. Y esto dividido entre 2. 70 grados entre 2, ¿cuánto sería? X valdría
35 grados. Nada. Muy bien. Me dice el siguiente. Si C es el punto de tangencia, calcula la medida del arco CD. En este caso me piden el arco CD, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a hallar, en este caso, el arco en realidad, ¿sí? Entonces, si me doy cuenta, esta recta, que voy a colorear en este caso de color rojo, ¿sí? Esta recta es una recta tangente, porque me dicen que C es el punto de tangencia. Entonces, acá tengo una tangente y acá tengo una cuerda. Y recordemos en qué casos, perdón, en qué casos ubicamos una cuerda con una recta tangente en el caso del ángulo semi-inscrito. Entonces, para poder hallar en este caso el arco CD, necesitamos el ángulo semi-inscrito, que es el que está acá. ¿De acuerdo? Que sería este que va a ir acá. ¿De acuerdo? Y lo vamos a poner un poquito más color para que se pueda ver más a detalle. ¿De acuerdo? Este ángulo que está acá es el ángulo semi-inscrito. Y si me doy cuenta, por ángulo opuesto por el vértice, este ángulo es igual a este ángulo que está acá. ¿De acuerdo? Y la manera de hallar ese ángulo creo que es súper sencilla, ¿sí o no? Se encuentra este ángulo dentro de un triángulo. Y recordemos que en este caso, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Entonces, 42 grados más 90 grados más, vamos a llamar este ángulo X, ¿de acuerdo? Más X, ¿sí? Más X, en este caso, esto es igual a 180 grados. 42 más 90 es 132 más X igual a 180 grados. En este caso, 132 pasaría a restar y X sería igual en este, acá sería a 48 grados. Muy bien. X vale 48 grados, es decir, el ángulo semi-inscrito valdría ¿cuánto? 48 grados. Muy bien. Y si el ángulo mide 48 grados, lo que me piden no es el ángulo en realidad, me piden el arco. Y recordemos que por teoría el arco mide el doble de dicho ángulo. Entonces, la medida del arco CD sería el doble del ángulo que hemos hallado, el doble de X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la medida del arco CD sería 2 por 48 grados y esto es igual a 96 graditos. Muy bien. Siguiente ejercicio me piden calcular X más Y. Muy bien. Para esto vamos a utilizar el arco que nos dan de dato. Y quiero que te des cuenta de este detalle. Olvídate de Y por un momento. Solamente analiza el X. ¿De acuerdo? El X es un ángulo inscrito. ¿De acuerdo? Acá tengo dos cuerdas, la cuerda BD y la cuerda BC. ¿De acuerdo? Y X viene a ser un ángulo inscrito. Tiene esta forma, ¿sí o no? De ángulo inscrito. Entonces, X va a ser igual a la mitad de 110 por ser un ángulo inscrito en este caso. Muy bien. En esta ocasión, X ¿cuánto valdría? X valdría 55 grados. Muy bien. Veamos por otro lado cuánto vale Y. Y, olvidémonos de X. Voy a ponerlo con otro color. En este caso, Y está formado por la cuerda AC y por la cuerda AD. Por lo tanto, también es un ángulo inscrito. Entonces, Y también sería 110 grados entre 2. Muy bien. A continuación, dividimos. Y es igual a 110 entre 2. Por lo tanto, Y sería igual también a 55 grados. ¿Qué me piden al final? X más Y. 55 grados más 55 grados sería 110 grados. Siguiente ejercicio. Me dice, calcula la medida del arco AB si la medida del arco CD es 20 grados. Ojo, la medida del arco CD me dicen que es 20
grados. Y si me doy cuenta, chicos, si me doy cuenta lo siguiente, mira, nos falta hallar este ángulo de acá para trabajar con un ángulo interno. Ojo a, este 20 grados no es el ángulo interno de acá. Este 20 grados es el arco CD, que me lo dan de dato. Me falta hallar este ángulo, que es el ángulo interior, recordemos. Me piden hallar el arco AB. El arco AB yo lo voy a colocar X, ¿de acuerdo? Para no confundirnos lo que estamos hallando. Y este ángulo que está acá, yo lo voy a llamar A. ¿De acuerdo? De tal manera que, mira, en el triángulo, quiero que te percates de esta situación. En el triángulo de acá, ¿sí? A este triángulo que está acá, le corresponde, ¿qué cosa? Que la suma de ángulos internos, ¿cuánto es? En este caso, la suma de ángulos internos también es 180 grados. ¿Qué voy a sumar? 50 más 80 más A. Eso es igual a 180 grados. Esto me sirve para hallar el ángulo interior, que va a ser el ángulo A. 50 más 80 es 130, y 130 más A me da 180 grados. Por lo tanto, A valdría 50 grados. Simplemente se pasa a restar y listo. Muy bien, una vez determinado el valor de este ángulo vale 50 grados, estamos determinándolo. ¿Para qué hemos hallado este ángulo, profesor, si me piden el arco BA? No entiendo. Entonces, si me doy cuenta, este ángulo A es un ángulo interior. Y se va a cumplir lo que sucede en el ángulo interior, que el ángulo interior es la semisuma de los arcos que se encuentran delante del ángulo y detrás del ángulo. Alfa más beta entre 2. Y en este caso, ¿cuál sería tú? En este caso, A va a ser igual a, ¿el alfa cuál sería? 20 grados. ¿El beta cuál sería? X, que es justamente lo que tenemos que hallar, entre 2. Muy bien. Ahora, alfa ya sabemos cuánto vale, perdón, A ya sabemos cuánto vale. Vale 50 grados. Y esto es igual a 20 grados más X dividido entre 2. Pero este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí o no? Claro que sí. 2 por 50, ¿cuánto es? 100 grados. Y 100 grados es igual a 20 grados más X. Por lo tanto, X, ¿cuánto valdría? 100 menos 20 es igual a 80 grados. Muy bien. Muy bien, último ejercicio, chicos. Me dicen calcula la medida del arco BC. Si te das cuenta, este arco tiene frente a él un ángulo inscrito. Entonces me parece que es prácticamente obligatorio hallar este ángulo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Vamos a llamar X este ángulo, ¿de acuerdo? Al final, cuando hallemos X, simplemente lo multiplicamos por 2 para hallar el valor del arco BC. Ahora, ¿cómo hallo X? Fácil. Hallo este ángulo de acá, hallo este ángulo de acá, y la suma con X, con dicho X, tiene que darme 180 grados, ¿sí o no? Porque esto es una recta tangente y esto es un ángulo llano. Entonces vamos a hallar este ángulo que está. Este ángulo sería en este caso, a ver, vamos a llamarlo A. ¿De acuerdo? Y este ángulo vamos a llamarlo B. Muy bien. En este caso, si yo sumo en el triángulo, mira, en el triángulo PAT, sumo 90 grados más 25 grados más A, me tiene que dar 180 grados, ¿de acuerdo? Estoy sumando los ángulos que están en ese triángulo. 90 más 25 es 115, más A igual a 180 grados. ¿A cuánto valdría? 180 menos 15 grados, eso me da 65 grados. Ese es A. Ahora vamos con B. Similar, en el triángulo QAS. 90 grados más 40 grados más B es igual a 180 grados. 90 más 40, 130, más B es igual a 180 grados. Por lo tanto, B valdría 50 grados. Ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B. A más X más B es 180 grados, ¿de acuerdo? Porque los tres pertenecen a un ángulo llano. A vale 65, X no sabemos, B vale 50. En este caso, 65 más 50 es 115 grados. Más X va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, X, ¿cuánto valdría? 180 menos 115, eso me da 65 grados. Muy bien. Teniendo entonces el valor de X, hallo el arco BC. La medida del arco BC
va a ser igual al doble del ángulo X. ¿Por qué? Porque esto es un ángulo inscrito y recordemos que el ángulo inscrito le corresponde la mitad del arco que está frente a este. Entonces simplemente duplico el valor de ese ángulo para hallar el valor del arco que se encuentra frente al ángulo X. Y en este caso, el arco BC sería igual a el doble de X, que es 2 por 65 grados. Por lo tanto, el arco BC sería igual a 130 grados. El doble de 65, ¿cuánto es? 130 grados. Y listo, chicos. Esto sería todo por hoy.